Hola, mi nombre es Norberto Luis González y estás aquí compartiendo conmigo esta nueva serie que se va a titular como Entendiendo a Dios. ¿Sí? Y el título del primer tema es ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Ahí casi me confundo. Pero les agradezco que estén aquí acompañándome en mi canal de YouTube y quiero comenzar así directamente leyendo un pasaje en la Biblia que me desafió a poder realizar esta serie. El pasaje se encuentra en Jeremías 9:24 y dice así: Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Me encantó este pasaje, aunque lo había leído muchas veces, hubo un momento en que me impactó, porque la Biblia en general dice que nosotros no tenemos que alabarnos, no tenemos que jactarnos, que tenemos que ser humildes, pero acá dice, si hay alguien que ha de alabarse, que sea porque me conoce y me entiende. Y conocer y entender no es lo mismo, pero son dos conceptos que se complementan. Yo tengo que conocer para luego entender, ¿sí? Yo puedo conocer las piezas de un motor, pero no entender cómo funciona. Pero el conocimiento es necesario para luego empezar a tener la posibilidad de entender. Bien, leo también una cita, comparto con ustedes una cita que está en perfecta concordancia con este pasaje. Dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a los hombres, es decir, el carácter de Dios. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Hoy necesitamos que las personas conozcan cómo es Dios, cuál es el verdadero carácter de Dios, cuál es la esencia de Dios. Y en esta serie vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas y algunas más también. Bien, si yo comienzo ahora con el título, ¿verdad?, de este tema, ¿cómo es Dios?, no tengo una respuesta. Porque en realidad hay muchas respuestas. Aunque, debería haber una sola. La Biblia presenta una sola respuesta, pero en el mundo encontramos muchas. Porque cada iglesia o movimiento religioso va de alguna manera a tener su propia respuesta. Y voy a dar unos ejemplos rápidos así. Por ejemplo, en el islamismo hay un porcentaje de islámicos que creen que inmolarse, montarse explosivos y suicidarse, ¿sí?, agrada a Dios. De hecho, el Corán presenta a Alá como un Dios vengativo y entonces es normal que estas personas se inmolen para agradar a Dios cobrando venganza de los infieles, ¿no? Y en el Corán uno tiene que hacer cosas para agradar a Dios, ¿sí? Entonces, en el islamismo, Dios es vengativo, tiene esta connotación. Incluso aunque no se suiciden, la connotación está. Por ejemplo, en el hinduismo, nosotros vemos que hacen ofrendas de comida a los dioses para ser bendecidos. Es decir, que en el hinduismo a Dios le gustan los placeres y gratificarse con alimento, como nosotros, ¿no? Hay que hacer algo para que Dios, agradarlo a Él y Él me bendiga. Otro ejemplo más, los filipinos católicos. Desde hace unos 50 años, algunos de estos filipinos católicos se flagelan y se crucifican. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Ellos creen que en el sufrimiento, que Dios aprueba el sufrimiento, y entonces, para poder estar más cerca de Él, y entonces se autoflagelan. Un ejemplo más que es bien particular, el festejo, la celebración del Tinku. El Tinku se realiza entre el 3 y 4 de mayo en la ciudad de Macha, ¿sí? Aquí se forman, o sea, grandes peleas masivas, incluso entre mujeres también, porque necesitan ofrecer una ofrenda de sangre a la madre naturaleza para que los bendiga con fertilidad. Lo que pasa es que como hay mucha chicha de por medio, que es una bebida alcohólica, suele haber excesos y hay varios muertos todos los años, además de multitudes de heridos. Y déjenme terminar con esta línea de ejemplos, con un ejemplo más, las procesiones. En México, Argentina y otros países encontramos personas que hacen largas procesiones a lugares determinados, incluso de rodillas, para lograr cumplir sus votos y que Dios pueda contestar
o suplir alguna necesidad, ¿no? Yo hago un pedido y hago este sacrificio para que Dios me lo conceda. Fíjense que en México, por ejemplo, en la Basílica a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, o aquí en Argentina, a la Basílica de la Virgen de Luján, esto se suele ver con frecuencia. Para estas personas, Dios se complace en el dolor y uno tiene que sufrir para que Dios te conceda algo que ellos necesitan, o que nosotros necesitamos. Fíjense, y podría dar muchos ejemplos, pero todo esto habla de que yo me voy a comportar conforme al concepto que tengo de Dios. Lo interesante también es que para todas estas creencias, ¿sí? Dios se comporta como un ser humano. Dios tiene características humanas. Estas características que mencionamos no son divinas, son humanas. Para meditar. Bien, ¿qué pasa cuando se encuentran estas creencias? Y pasa lo que pasó en septiembre del 2001, el atentado a las Torres Gemelas. Ustedes saben que son varios aviones los que se estrellaron, pero hay un avión que no logró estrellarse, digamos, en el objetivo, que cayó en el campo. Parece que el objetivo era estrellarse en la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hizo? Se recogieron los testimonios de las llamadas telefónicas de los que estaban en el avión con sus familiares y reconstruyeron un poco la escena. Hay una película que se llama Vuelo 93 que, digamos, representa lo que pasó ahí. Hacia el final de la película vas a encontrar una escena muy interesante. En la cabina están los terroristas orando a Dios para lograr estrellar el avión en el objetivo, la Casa Blanca. Y al mismo tiempo en el fuselaje está la tripulación y los pasajeros orando a Dios para que el avión no se estrelle en el objetivo. Fíjense, dos visiones diferentes, cosmovisiones diferentes de Dios en una misma situación. Es una locura, pero estas cosas pasan. Ahora, quedando claro esto, que nuestra manera de pensar y de comportarnos va a depender del concepto que tenemos de Dios, y esto hace importante este tema, saber cómo es Dios, quiero arrancar de la siguiente manera. Estaba viendo el ranking de 6 razones por las cuales las personas han decidido no creer en Dios. La primera razón es un interrogante que todos alguna vez nos hemos hecho o nos lo hacemos ahora. Es, si Dios es amor, ¿por qué pasan cosas malas en este mundo? Las otras 5 razones tienen que ver con una mala experiencia con la iglesia o son objeciones hacia la iglesia, pero la primera es una objeción directa a Dios. Fíjense, si esta objeción es la única objeción que se le hace a Dios, las otras son a la iglesia. No puedo dar una respuesta completa ahora, pero espero que la respuesta vaya surgiendo en la medida que vayamos desarrollando los temas. Pero voy a dar una respuesta primaria, ¿sí?, a este interrogante. El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que el hombre usa mal la libertad, es decir, la libertad de elegir, ¿sí? Usa mal la libertad de elegir. Por ejemplo, si yo le digo, Señor, te entrego mi vida, dirígeme y evita que yo me equivoque, porque yo sufro cuando me equivoco. Entonces, dirige mi vida y evítame que yo me equivoque. Y dice, bueno, está bien. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, está bien, dice Dios, perfecto. Entonces, cuando yo voy a comer esa tajada de queso que tanto me gusta, Dios me dice, no, ¿qué pasa? Colesterol. Vos me dijiste, te vas a equivocar. El colesterol te va a traer grandes problemas de salud. No lo comas. Bueno, yo tenía ganas de comer. Y estamos por la calle y pasa una chica llamativa y Dios entonces me llama la atención ahí. ¿Pero qué pasa? No mires. No mires. ¿Por qué? Porque yo sé lo que va a pasar. Yo lo sé todo. La vas a mirar y vas a codiciar. Así que no mires. Bueno, está bien. Y así Dios, llegamos a casa, prendemos la tele y dice, el televisor se apaga. ¿Qué pasó? ¿Se apagó el televisor? Dice Dios, no, yo lo apagué. ¿Por qué lo apagaste? Porque esos programas que vos ves no te edifican. Espiritualmente no te suman. Te alejan de mí. Es un error. Vos me pediste que te evitara cometer errores. No los veas. ¿Me entendés? Puedo seguir dando ejemplos. Entonces llega un momento que por algunas razones que vamos a ver después, el hombre se cansa y dice, bueno, basta. Basta porque la verdad que esto es terrible.
Y el hombre siente eso cuando no entiende lo que es la libertad, pero ese tema lo vamos a tratar después. Esto es terrible. Así que, por favor, te pido un favor. Déjame decidir a mí. Ya no decidas más por mí. Déjame decidir a mí. ¿Te aseguro? Dice Dios. Sí, sí, déjame decidir a mí. Y haciendo corto el relato, vos entonces empezás a tomar tus propias decisiones, porque crees que podés, porque crees que es muy duro someterte a Dios. Y entonces un día trasnochás con tus amigos, venís manejando de madrugada a tu casa y te quedás dormido a las 6 de la mañana y atropellás a un padre de familia que va en bicicleta al trabajo, el cual muere y deja una esposa con 3 hijos pequeños sin padre, sin sustento, sin un hogar. Y en ese momento mirás al cielo y decís, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué clase de Dios eres que permite esto? Y Dios te dice, pero ¿no querías vos dirigir tu vida? Entonces, resumo. Si le digo a Dios que dirija mi vida, me quejo de sus consejos, que son para mi bien. Porque claro, me restringen. Porque el tema es que yo miro la restricción y no miro lo que gano con la restricción. Hay un problemita ahí, pero ese es otro tema. Y si me independizo de Dios y de sus consejos, me quejo cuando Él no impide que yo me equivoque. Cuando Él no impide, cuando yo tomo malas decisiones. Es difícil ser Dios de los seres humanos. Pero esto es una respuesta primaria. Iremos desarrollando esto de manera más amplia. Antes de contestar la pregunta ¿cómo es Dios? Quiero entonces que quede claro cuál es la gran consecuencia del pecado. ¿Cuál es la gran consecuencia? El pecado dejó grandes consecuencias, pero ¿cuál es la gran consecuencia? La gran consecuencia es que el pecado cambió nuestra naturaleza. Nosotros, antes del pecado, teníamos la misma naturaleza de Dios. Ahora, después del pecado, tenemos una naturaleza diferente y eso hace que no nos entendamos con Dios, que seamos muy diferentes con Dios y eso hace que nosotros no nos sea natural relacionarnos con Él. Déjenme darles un ejemplo rápido. Hay muchos versículos, pero déjenme darles uno rápido. Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Y entonces yo me hago la pregunta, y voy a hacer una serie de preguntas acá y las vamos a ir contestando. ¿Puede un ser carnal cumplir la ley que es espiritual? No. Carnal, espiritual. No. Entonces, ¿qué es ser carnal y qué es ser espiritual? Es nuestra naturaleza. ¿Qué es nuestra naturaleza? ¿O qué es la naturaleza? ¿Qué es nuestra naturaleza? Y voy a explicar esto con un ejemplo que va a ser mejor que 2 millones de palabras. Alguno de ustedes tendrá perro y si no tiene tubo y si no tuvo, ve lo que los perros hacen. ¿Sí? Bien. Cuando yo saco a pasear a mi perra, Reina, ¿qué le gusta oler especialmente en los jardines o en la base de los árboles? Lo voy a decir con la altura, pero esto es porque es una realidad. Le gusta oler el popó de otros perros o la orina de otros perros. Y puede estar ahí mucho tiempo. Parece que disfruta de oler eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, cuando se encuentran con otro perro, ¿qué es lo que se huelen? ¿Cómo se saludan? Lo voy a tratar de decir con altura. Se huelen el trasero, la cola. Esa es su manera de presentarse. Imaginen que nosotros nos saludáramos de esa manera. Imaginen. ¿Por qué a nosotros nos resulta repulsivo esto? Porque no es nuestra naturaleza. ¿Por qué al perro le resulta, no sé, agradable o natural esto? Porque es su naturaleza. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Es lo que somos. Es lo que somos. Es nuestra esencia. Es lo que estamos hechos. Es de lo que estamos hechos. Entonces, nosotros tenemos después del pecado, una esencia, una naturaleza carnal que se opone, hay versículos que hablan de esto, que se oponen a la naturaleza de Dios. Y Dios para alcanzarnos tuvo que hacer algo increíble. Jesucristo, dice la Biblia, vino en apariencia de pecado, en apariencia de carne, en apariencia carnal,
porque se hizo hombre, aunque siguió siendo Dios y aunque nunca pecó. Esto también lo dice la Biblia. Pero ¿por qué hizo eso? Para alcanzarnos, porque estamos tan alejados de Dios, nuestra naturaleza es tan diferente a la de Dios, que Dios tuvo que hacerse hombre y parecerse lo más posible a nosotros para poder alcanzarnos y para poder mostrarnos quién es Dios. Porque Jesucristo le dijo a Felipe, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Vino a mostrarnos cómo es Dios, que es la pregunta que hoy lanzamos y que vamos a intentar contestarla en esta serie. ¿Cómo es Dios entonces? 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Y hay una diferencia entre tener amor y ser amor. Es bueno tener. Si Dios tuviera amor, sería genial. Pero Dios no solo tiene amor, sino que Dios es amor. Y entonces eso lo hace más genial todavía. Porque toda su esencia es amor. Por eso Dios no puede dejar de amar. Por eso Dios no es un Dios vengativo. Por eso Dios no es un Dios que castiga. Y lo vamos a ir viendo en esta serie. Por eso Dios, aunque la Biblia habla de castigo, en realidad tenemos que entender, tenemos un concepto torcido del castigo. Porque Dios nunca va a dejar de amar. No, Dios no puede dejar de amar. Es más, vamos a hablar en esta serie sobre las destrucciones que Dios hace en la Biblia. Para que ustedes vean que Dios no es así. La Biblia lo presenta así, pero no es así, porque tenemos un concepto nosotros torcido de lo que es Dios y lo que es la destrucción. ¿Qué es amor? Y esta pregunta es la más difícil de todas. Si vos pones en Google definición de amor, millones de respuestas van a aparecer. Pero déjame dar, no pretendo dar la respuesta, pero déjame dar una respuesta primaria, como intentar desatar la punta del ovillo para que vos, con Dios o buscando a Dios, puedas también buscar tu propia respuesta a esta pregunta. Para mí amor, básicamente, es atracción. Para mí esa sería una definición primaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que amamos algo o que amamos a alguien, lo que sentimos, lo describimos como una profunda atracción hacia. Cuando una chica dice cuando Juanita ama a Felipe, ¿qué siente? Una profunda atracción por Felipe. Y está tan atraída a Felipe que no ve los defectos de Felipe, ve todo lo bueno de Felipe, aunque los defectos están ahí, ¿no? Entonces, para mí una respuesta primaria es que amor es atracción. Es atracción. Ahora, hay diferentes tipos de atracción, por eso a veces confundimos el amor con otras cosas. Por ejemplo, el erotismo es atracción sexual. Por ejemplo, el amor filial es la atracción, el amor entre padres e hijos. El materialismo es la atracción al dinero y a las posesiones. Los intereses personales son atracción a mis intereses, a mis gustos, a mis sueños y pasiones. La curiosidad incluso es un tipo de atracción. La curiosidad nos atrae, conocer y qué habrá ahí, y nos atrae a ir a investigar, a incursionar y a veces hasta en lugares peligrosos. Pero todas esas atracciones no son las verdaderas. El amor verdadero, que en principio es atracción, está descrito en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Déjenme leérselos en la nueva versión internacional. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la definición de la atracción del amor. Ahora, si el amor es atracción, o básicamente es atracción, ¿cuán atraído se siente Dios hacia nosotros? ¿Cuál es el nivel de atracción que tiene? ¿Muy atraído? ¿Poco atraído? ¿Cuán atraído se siente? Juan 3:16, un versículo que muchísimos conocen incluso de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podríamos decir, de tal manera se sintió atraído Dios al mundo,
que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Fíjense lo importante que somos para Dios. ¿Por qué Dios amó? Perdón, lo digo de otra manera. Porque Dios amó, dio a su Hijo. El amor verdadero, da sin esperar nada a cambio. Entonces, cuando uno comienza a entender el carácter de Dios, cuando uno empieza a entender que la naturaleza y la esencia de Dios es amor, se genera en nosotros algo interesante. 1 Juan 4:19 lo va a definir de manera excelente y dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué llegamos a amar a Dios? Porque hemos empezado a entender y a conocer, y especialmente a entender, que Dios me ama, aunque yo no lo merezco. Y cuando yo entiendo que Dios me ama, aunque yo no lo merezco, entonces eso genera en mí el deseo de amarlo. ¿Cómo amar a Dios? Es otro tema, lo veremos después. Pero concluyo con un pequeño testimonio y una invitación. Me encontré con una señora que había perdido a su hijo. Ella tenía un hijo discapacitado, que un día salió a la calle y no lo encontraron nunca más, hasta el día de hoy. Y ella tenía como, su relación con Dios tenía como idas y vueltas. Por momentos odiaba a Dios. ¿Por qué permitiste que mi hijo no lo pude encontrar? Y por momentos se aferraba a Dios y Dios la sostenía. Cuando ella odiaba a Dios, se alejaba y era una persona cruel, una persona dura. Pero cuando ella se aferraba a Dios, Dios hacía un cambio en ella y era una persona excelente. Y tenía estas idas y vueltas. Y un día el hijo me pide que la visite, cuando ella estaba, digamos, odiando a Dios. Y entonces la escuché que sacó todo su veneno para con Dios, por qué le había pasado lo que le había pasado. Y uno no tiene todas las respuestas, pero en ese momento me sentí impresionado a contestarle lo siguiente. Mira, le digo, no sé por qué le pasó a tu hijo lo que le pasó, ni por qué Dios permitió lo que se pasara. Pero te puedo decir que si Dios es tan malo como vos decís, si Dios es tan cruel como vos decís, si Dios es tan villano, tan mala persona como vos decís, ¿por qué murió por vos y por mí en la cruz? Claro, pero para aceptar esa respuesta o esa verdad hay que tener fe. Los que no tienen fe no van a aceptar la cruz como la mayor manifestación del amor de Dios. ¿Cuál es mi invitación para terminar? Dedica tiempo a conocer a Dios. Y cuando tengas ya cierto conocimiento, también dedica tiempo a entenderlo. La revelación que Dios nos dio de Él mismo en la Biblia tiene que ser interpretada correctamente. Espero ayudarte en esta serie a entender un poquito más. Dedica tiempo a conocer y a entender a Dios. Tu vida va a cambiar, tu vida depende de eso. Dios te bendiga.